Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión tengo el honor de presentarles al doctor Juan José Galán Maraboto, especialista en urología y director médico de Quan Hospital, quien nos hablará acerca de la cistitis, una enfermedad muy frecuente en mujeres que afecta su calidad de vida y que muchas de las veces es maltratada. Doctor, tengo entendido que hay dos tipos de cistitis aguda y crónica. ¿Nos puede decir cuáles son las diferencias, los síntomas entre cada una de ellas, si son iguales? Hola. Bueno, la cistitis aguda o cistitis crónica básicamente es una enfermedad inflamatoria de vías urinarias bajas, afectando frecuentemente vejiga o en ocasiones uretra. La anatomía de la vejiga es una situación fácil de entender. Es un receptáculo que lo que tiene como función es mantener orina en su interior para posteriormente vaciarla a través de la uretra. Esa orina que se queda en la vejiga, para que se mantenga la vejiga estable, necesita tener todas las características anatómicas completas. O sea, tiene una mucosa, tiene un protector de mucosa, tiene una muscular, tiene una serie de nervios, etc. La mucosa vesical fácilmente puede ser irritada a través de múltiples factores como bacterias, como irritantes del alimento, medicamentos, etc. Cuando una mujer desarrolla un cuadro irritativo de la vía urinaria baja en vejiga en forma aguda, significa o se le llama cistitis aguda, un proceso inflamatorio de la mucosa vesical. Esta mucosa vesical tiene varios componentes, entre ellos tiene una capa protectora que es el GAG y que se mantiene siempre en reparación, puesto que la vía urinaria frecuentemente es irritada por múltiples factores. Cuando uno de estos factores llega a irritar la vejiga, produce síntomas, y produce síntomas como el dolor, frecuencia urinaria, sensación de no vaciar completo, ardor importante al orinar, sobre todo al terminar de orinar, y puede aparecer sangrado. Eso es a lo que le llamamos nosotros una cistitis aguda. Es una paciente que estaba previamente sana y de inicio empieza con un cuadro irritativo fuerte que puede llegar a un dolor importante, inclusive un sangrado importante. Las cistitis, una vez que se presentan por la irritación de la vejiga, se tienen que clasificar. Ahí donde entra lo que son agudas y lo que son crónicas. Y básicamente el factor importante para decir que sea aguda o crónica es el tipo de infiltrado que tiene esa mucosa vesical en cuanto a células. Las células inflamatorias agudas son diferentes a las células inflamatorias crónicas. Y eso es lo que hace que una enfermedad se llame aguda o se llame otra crónica. La cistitis aguda, lo que está prácticamente representada por una infiltración de células inflamatorias agudas, como son los neutrófilos, generalmente es por bacterias. Sin embargo, puede haber en ocasiones alguna situación como alimentos o medicamentos que pueden ocasionar el mismo daño sin tener bacterias. De tal forma que la cistitis aguda se va a clasificar en bacterianas y en no bacterianas. ¿Ok? Dentro de esa clasificación entra otra parte de una subclasificación donde son las complicadas y no complicadas. ¿A qué le llamamos complicadas? Pues complicadas es cuando está de por medio una instrumentación de la vía urinaria o tienen alguna situación congénita, alguna anomalía en cuanto a la formación de la vejiga o a la funcionalidad de la vejiga, etc. Entonces, para aclarar más o menos lo que es la cistitis aguda, es una enfermedad inflamatoria con células inflamatorias agudas que son neutrófilos, que puede ser bacteriana o no bacteriana y que puede ser complicada o no complicada. La otra parte de la cistitis son las crónicas, que básicamente es una inflamación igual de la vejiga, pero la célula involucrada en la inflamación es una célula crónica. Generalmente puede ocasionarse por bacterias de forma crónica, por virus, por situaciones de estrés, por situaciones inmunológicas, alérgicas, etc. Lo mismo,
las diagnosticamos en bacterianas y no bacterianas, porque las bacterianas generalmente es una paciente que tiene una infección crónica, más de 3 a 4 episodios al año, y que se diagnostica con cultivos. El cultivo sale positivo en cada ocasión que presenta los síntomas. Pero también tiene las no bacterianas, que son situaciones donde el que desencadena el proceso inflamatorio no es una bacteria. Sin embargo, para diagnosticarlas tienes que tener un cultivo negativo, que es un problema sobre todo en México, porque la cistitis generalmente es tratada de acuerdo a la tía, a la abuela, a la amiga, al primo, etcétera, que le recomienda alguna situación, independientemente de si se hizo exámenes, si tiene bacterias en el cultivo, si no las tiene, etcétera. Prácticamente se tratan igual, les dan un antibiótico y si no funciona uno, pues le dan otro, y si no funciona el otro, pues le dan otro más fuerte. Y no es la manera, y es una de las situaciones que tenemos en México y nos ven en todo el mundo como una situación rara, extraña. ¿Por qué? Porque las cistitis en México son muy frecuentes y frecuentemente tenemos bacterias muy resistentes. Y no sucede esto salvo que estés usando antibióticos a lo loco, que ese es un problema para el tratamiento. Y por eso es muy importante saber la clasificación, el por qué agudas, el por qué crónicas, cuándo son bacterianas, cuándo no son bacterianas, porque el tratamiento va a variar totalmente. De tal manera que, en términos muy generales, cuando una persona desarrolla síntomas de cistitis, como todo el mundo lo conocemos, ardor para orinar, frecuencia para orinar, dolor, etc., antes de recibir un tratamiento necesita hacer un diagnóstico exacto. Y ese diagnóstico se hace a través de un profesional. Es la forma como va a tener mejores resultados y menos complicaciones. Doctor, tengo entendido que la cistitis bacteriana no complicada es la más común. ¿Es cierto eso? ¿Me puede hablar acerca de la cistitis no complicada? Sí, tienes razón. La cistitis aguda bacteriana no complicada es la común. Es la que todas las mujeres presentan alguna vez en su vida. Esa es la paciente que está anatómicamente completa, no tiene ninguna instrumentación, no usado sondas, no le han puesto ningún dispositivo, etc. Y presenta un cuadro de cistitis. Esa es la cistitis bacteriana aguda, no complicada. Ahora, es la más común, generalmente es bacteriana, pero no es bacteriana complicada por una bacteria que tiene, no sé, salió de no sé dónde, se la adquirió en un baño, al sentarse en la alberca. No. La bacteria que infecta a la vejiga y que produce una cistitis aguda no complicada es una bacteria de la zona, no viene de ningún otro lado. Hay factores que condicionan a que una mujer tenga más facilidad para tener infecciones urinarias que otras. Por ejemplo, la mujer que tiene actividad sexual es más común que tenga que desarrollar una cistitis aguda no complicada por una bacteria. Pero la bacteria no es de su pareja. La bacteria es de la zona. La bacteria está en la zona genital y de ahí contamina la vía urinaria. Las bacterias que afectan la parte de la cistitis aguda no complicada son de la flora colónica, están alrededor del ano. La más común y que todo el mundo oímos hablar es la E. coli. La E. coli es la más común, pero hay alrededor de 10, 15 primas hermanas que están ahí en la zona y que por la anatomía de la mujer es que la cistitis aguda no complicada es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque no hay barreras. El orificio para orinar está pegado a la vagina y está pegado al orificio anal. No hay una barrera para que las bacterias de un lado no lleguen al otro. La única barrera que tiene la mujer para defenderse de infecciones es la flora bacteriana. Cada compartimento tiene una flora particular. El ano tiene una flora patógena, que son las E. coli y todas sus primas hermanas, y que son parte de la flora colónica, y se van a mantener alrededor del ano. La vagina tiene una flora vaginal normal, que es los Doderlein y algunas otras cosas por ahí, que son bacterias benignas, que generalmente mantienen el equilibrio en la parte vaginal entre hongos, bacterias, etc., y no permiten que las bacterias del ano colonicen la vagina. Y la uretra, que en teoría debe ser limpia, tiene flora alrededor de la uretra, pero es flora vaginal, que no es patógena. De tal forma que a la hora de tener actividad sexual y meter un pene en la vagina, va a acarrear bacterias de la zona hacia la uretra.
Si tiene una flora normal, pues lo que va a cargar son bacterias benignas, que son los Oderlein, etc. Y esos son los que van a entrar. Al mismo tiempo que entran, si la estructura de vejiga está completa, la mujer a la hora de orinar hace limpieza uretral y de vejiga y por lo tanto no tiene infecciones. Pero ¿qué pasa cuando a una mujer le meten en la cabeza que las infecciones urinarias agudas son porque le falta aseo o son porque el marido está infectado? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hacer aseos exhaustivos donde el jabón, por más suave que sea, si está haciendo aseos demasiado fuertes, va a barrer la flora local. La flora vaginal es extraordinariamente sensible a jabones, a irritantes, a plásticos, a toallas y obviamente a los antibióticos. Una mujer que toma un antibiótico para X, Y o Z, por ejemplo, de amígdalas o una situación de faringe, y se toma un antibiótico por más de 7 u 8 días, fácilmente desarrolla un hongo vaginal. ¿Por qué? Porque barre la flora bacteriana y por lo tanto el hongo crece. Si una paciente cada vez que tiene un síntoma de cistitis usa un antibiótico y usa un antibiótico de amplio espectro, lo único que va a hacer es que va a acabar con la bacteria que se metió a la vagina, pero va a acabar con la flora vaginal y por lo tanto va a empezarse a colonizar con las bacterias vecinas que son las del ano, porque esas no se acaban. Tendría que tener un tratamiento extraordinariamente alto para acabar con la flora colónica. Sin embargo, esa colonización que va a tener es lo que va a hacer que una mujer empiece a infectarse ahora sí. Lo peor del caso es que cada vez que se utilizan antibióticos de amplio espectro en forma empírica, esa bacteria a quien le estás pegando en forma aleatoria, como son las del colon, van a desarrollar resistencia a los antibióticos. Cuando esa bacteria llegue al ano, del ano camine a la vagina, colonice la vagina y después entre a vejiga, entonces van a empezar las infecciones más complicadas porque ya no responden a los tratamientos convencionales. Y ese es un problema muy común en México. De tal manera que lo que son las cistitis agudas, tiene uno que manejarlas con mucho cuidado. Primero que nada, antes de meterte a los antibióticos y a la cuestión de los aseos exhaustivos, es hacer o reforzar todos los factores que una mujer tiene para prevenir infecciones, como es mantener flora vaginal correcta, mantener un vaciamiento de la vejiga correcto y mantener una uretra amplia que pueda orinar sin obstrucción alguna. Esas son las causas en un momento dado que una paciente puede tener una infección aguda contra la que no tiene. Una mujer que no utiliza antibióticos, que mantiene su flora, difícilmente se va a infectar. ¿Y los síntomas de una paciente que tiene cistitis, cuáles son? La cistitis aguda tiene síntomas muy característicos. Es una paciente que de estar sana empieza con frecuencia urinaria, después empieza con ardor, que puede ser, generalmente es al final cuando termina de orinar. Es un ardor y un dolor que se convierte, o más bien se siente en la parte baja del abdomen y que puede permanecer ahí alrededor de 10 a 15 minutos. Posteriormente aparece el dolor durante la micción y al final puede ocasionar una sensación de falta de vaciamiento o no puede orinar, está orinando a gotas. Es la típica mujer que dice: estoy pegada en el baño y hago 3 gotas con una sensación de orinar terrible. ¿Qué pasa o por qué es ese síntoma? Cuando una vejiga se irrita y pierde una capa que es el GAG, que es parte de protección de la mucosa, entonces empieza a aparecer una situación neurogénica. Los nervios de toda la zona empiezan a irritarse y empieza a tener calambres, empieza a tener contracciones esa vejiga. Eso se traduce en una situación de frecuencia urinaria. La mujer va cada 15 minutos al baño. Es imposible que cada 15 minutos la vejiga se llene de orina. La primera vez tendrá algo de orina, la segunda va a tener muy poca y la tercera prácticamente va a ir a hacer gotas. Bueno, cada vez que la paciente intenta orinar cada 15 minutos,
Son espasmos que prácticamente la vejiga se hacen en seco, se tallan las paredes, por lo tanto duele en forma importante como un calambre al terminar de orinar. Hasta que al final tanto se está tallando esa vejiga que va a sangrar. Y entonces la mujer se asusta porque de repente aparece una orina color rojo o como agua de sandía, y entonces es cuando empiezan a correr para los tratamientos, y que generalmente empiezan con un tratamiento empírico que alguien se lo recomendó sin tener ningún conocimiento. A ver, lo más importante en un cuadro de cistitis, cuando empieza el síntoma principal, que es el dolor y la frecuencia urinaria, es tomar líquidos. Porque entre más llenes esa vejiga con líquidos, con orina, la molestia va a ser menor y por lo tanto la irritación va a ser menor y los síntomas te van a durar mucho menos. Y entonces, doctor, ¿cómo podemos diagnosticar una cistitis para entonces tener un buen tratamiento? Es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es, una vez que empiezan los síntomas, antes de tomar antibióticos, muy fácil, hacer un examen general de orina y que sea valorado por un especialista o un profesional en la medicina y que le pueda decir si tiene o no tiene una infección. Número 2, antes de empezar con un tratamiento con antibióticos, primero habrá que reforzar las medidas de protección de la vejiga. Hay que tomar agua, hay que quitar irritantes y esperar a ver si cede sola. La mayoría de las infecciones urinarias bajas, que son la cistitis, generalmente responden a líquidos. Si uno diluye la orina, llena la vejiga con orina, el síntoma va desapareciendo y generalmente los mecanismos naturales, como es el flujo urinario, el vaciamiento de la vejiga, controlan la enfermedad. Ahora, una vez que tomaste los líquidos y todo, y ves que tienes un examen de orina alterado, entonces consultar con el médico profesional, ya sea un especialista o un médico general, y pedirle un consejo. ¿Qué tratamiento requieres? Generalmente va a requerir un tratamiento con un antibiótico, pero un antibiótico de bajo espectro y por un periodo corto de tiempo, 3 días generalmente lo usamos, precisamente para evitar los daños colaterales del uso y abuso de los antibióticos. Doctor, ¿y hay algunos factores de riesgo que hagan que una mujer sea más susceptible a padecer cistitis que otras? Sí, definitivamente hay ciertas situaciones en donde una mujer puede ser más propensa a desarrollar una cistitis que otras. Número 1, pacientes que tienen actividad sexual, es más frecuente que desarrollen una infección que la que no tiene actividad sexual. Es un factor de vector. El pene generalmente acarrea bacterias que están en la zona y pueden contaminar la vía urinaria. 1. 2. Pacientes que están, por ejemplo, en menopausia, donde no reciben estrógenos suplementarios, hay una atrofia importantísima vaginal y lo primero que se pierde es la flora vaginal. Si una mujer que está en menopausia no utiliza estrógenos, cuando menos locales, obviamente va a estar colonizada con bacterias vecinas del ano y por lo tanto las infecciones van a ser mucho más frecuentes. Aquellas pacientes que están debilitadas en quimioterapia, con enfermedades crónicas, etc., generalmente son más susceptibles a desarrollar infecciones de vías urinarias. Y la otra, aquellos pacientes que utilizan pantiprotectores en forma frecuente, si no decir de diario, que ahora es casi moda, es una paciente que va a tener un factor a favor de infección urinaria. Entonces, esos te diría que serían los más importantes. Otra cosa que sí quisiera agregar: si tú tienes una orina que la estás removiendo con cierta frecuencia, la posibilidad de que una bacteria le des tiempo para crecer es bastante baja. Si una paciente, aparte de todos estos factores que mencionamos, no toma líquidos durante el día, obviamente que una bacteria que llegue a entrar a la vejiga va a tener todo el tiempo necesario para duplicarse y producir la enfermedad. Aquella paciente que se hidrata y que toma líquidos en forma regular y en buena cantidad, mueve tanto la orina que difícilmente le da tiempo que una bacteria empiece a crecer. Y yo como mujer, ¿cómo le puedo hacer para que no me dé cistitis? Número 1, hidratarte bien. Este es algo, yo te diría, básico para una mujer
para poder prevenir una cistitis aguda. Hidratación. Si una mujer se hidrata bien, orina correctamente, es difícil que vaya a tener una infección. Número 2, no abusar en el aseo vaginal. Las vaginas no se lavan, las vaginas únicamente se hace aseo de genitales externos y tratar de tener lo menos posible de desodorantes, cremas, que tengan perfumes, etcétera, en la zona vaginal, que es una zona sumamente débil, es una muy sensible a toda la parte química y es muy fácil que cambien los pHs ahí locales y es muy fácil que se descomponga la flora, la barrera que hace la flora. La otra es, una paciente está en menopausia, necesita ponerse estrógenos locales. Si ella no tiene ninguna contraindicación para usar estrógenos, necesita poner estrógenos locales para poder resolver un problema local de mucosa vaginal. Y eso va a hacer que su flora se mantenga y que haya mucho menos posibilidad de tener una situación de infección. Otra situación que frecuentemente vemos es el estreñimiento. Pero esto va de la mano con la ingesta de líquidos. Una paciente que se hidrata bien difícilmente es estreñida. La paciente estreñida es mucho más frecuente que desarrolle infecciones que la que tiene hábitos evacuatorios normales. De tal forma que si una mujer quiere cuidar de no tener infecciones, necesita hidratarse, mantener sus hábitos evacuatorios normales, no utilizar toallas femeninas de diario o cremas, desodorantes o perfumes. Creo que es la mejor forma de evitar una infección urinaria o cistitis aguda. Ok, doctor. ¿Y el tratamiento de la cistitis aguda no complicada es sencillo? Es muy simple. Lo que pasa es que la cistitis aguda no complicada generalmente es muy aparatosa en el inicio y las mujeres frecuentemente se apanican cuando hay una situación de sangrado, Entonces, el primer paso que hay que hacer, que es muy simple, es tomar agua. Si la mujer se hidrata en forma importante, fácilmente se van a reducir al 50 o 60% los síntomas y por lo tanto muy probablemente no requiera ni siquiera tratamiento con antibióticos ni ninguna otra cosa. Esa es la parte, yo te diría, más fácil y más importante. Segundo es, una vez que ya tomó líquidos, se hidrató perfectamente bien y persisten las molestias, ir a hacer una muestra de orina limpia para hacer un examen general de orina y de preferencia un cultivo. Ahora, los cultivos aquí es un problema porque el hacer una toma directa con aseo de la zona frecuentemente contaminan las muestras para los cultivos y las bacterias que salen no necesariamente son las que están dentro de vejiga. Yo recomendaría que la mejor forma es empezar con líquidos altos. Segundo, hacerse un examen general de orina convencional y que sea evaluada por un profesional. El profesional ya le dirá si es necesario hacer un cultivo o requiere un tratamiento corto que generalmente va a resolver el problema y no va a haber necesidad de hacer un mayor número de estudios. Ahora, comentó al principio que hay una cistitis complicada y una no complicada. ¿Puede hablarme acerca de la complicada ahora? La complicada es básicamente la misma, solamente que siempre hay un antecedente de alguna instrumentación de la vía urinaria, ya sea de una sonda vesical, una instrumentación con una cistoscopía, colocación de catéter WJ, etc. O hay una situación anatómica, que hay un problema anatómico de la paciente. Es una paciente que no vacía bien porque tiene una vejiga que no funciona, puede ser una vejiga neurogénica. Tiene una paciente que tiene, por ejemplo, una anomalía en la formación de esa vejiga, tiene un divertículo, la cual se le queda orina ahí residual, tiene, no sé, una fístula, tiene alguna situación que conlleva a que en algún lado de la zona de vesical, uretral, etcétera, se llegue a mantener orina estancada. Cualquier situación anatómica o instrumentación de la vía urinaria se considera una cistitis aguda complicada. Ahora, ¿por qué se hace esta clasificación? Porque la
la flora que interviene en la aguda, no complicada, es diferente a la complicada. Generalmente las complicadas son bacterias más resistentes, generalmente se adquieren en hospitales o con sondas contaminadas, etc. De tal forma que el abordaje en el tratamiento es totalmente diferente. La cistitis no complicada generalmente requiere de antibióticos o medicamentos de muy bajo grado, no de amplio espectro. Las complicadas requieren tratamientos de amplio espectro y por mayor número de días. Ok, doctor. Y ya hablamos entonces de la cistitis aguda. Ahora, ¿puede hablarme de la cistitis crónica en general? Claro, la cistitis crónica se clasifica así aquella paciente que tiene más de 3 a 4 episodios de cistitis en el año. Pero también aquí volvemos a la clasificación. La cistitis crónica, aparte de tener 3 a 4 episodios al año de un cuadro irritativo urinario bajo, generalmente el infiltrado inflamatorio cambia a un infiltrado crónico, donde hay más linfocitos, menos neutrófilos. Ese es algo que hace la clasificación para poderla considerar como crónica. Dentro de esta clasificación también hay las bacterianas y las no bacterianas. Las bacterianas, casi por lo regular, son consecuencia de una bacteria de la zona que se mantiene ahí por tiempos prolongados por alguna situación especial de cada paciente. No tiene flora, porque no usa estrógenos, utiliza toallas todo el tiempo o no está vaciando correctamente la vejiga. Dentro de estas bacterianas, igual tenemos las complicadas y las no complicadas. Las no complicadas es aquel paciente que, bueno, tiene un cuadro de cistitis repetitivo, generalmente tiene un factor que está condicionando esa situación y por lo tanto, si no corregimos el factor, la cistitis no se va a corregir con un antibiótico nada más. La complicada de las crónicas es aquel paciente que generalmente utiliza un dispositivo, ya sea una sonda a permanencia, tiene una derivación ahí urinaria, etc. Entonces, esa situación lo convierte en un paciente vulnerable a infecciones, pero esa generalmente tiene una anomalía concreta de la anatomía o la instrumentación frecuente, los que hacen cateterismo intermitente, usan sondas a permanencia, etc. La parte interesante de la cistitis crónica es la no bacteriana. La cistitis crónica no bacteriana es un problema porque el diagnóstico no es fácil, porque la mayoría de los pacientes utilizan antibióticos antes de llegar al diagnóstico. Y generalmente hasta las cistitis crónicas no bacterianas con el uso de antibióticos van a presentar cierta mejoría durante el tratamiento. Sin embargo, son pacientes que frecuentemente empiezan a caminar en un terreno muy peligroso porque empiezan a usar un antibiótico y siguen con otro y cada vez van usando antibióticos de mayor amplio espectro. Y por lo tanto, tenemos que saber que el antibiótico tiene dos filos. O sea, si le pegas a la mala que está provocando el problema, pero también te va a llevar las buenas, que esas van a tener un problema adicional a corto y a largo plazo. ¿Ok? De las cistitis crónicas, eso es muy importante. Hay varias que podemos mencionar. Hay algunas que son las, digamos, de origen no muy bien claro, como es la cistitis intersticial. Hay otras que son de origen, por ejemplo, parasitaria. Hay otras que son de origen alérgico, 100%. Entonces, ese tipo de cistitis crónicas no bacterianas, que pueden ser por medicamentos, igual también, que hay ciertos medicamentos que afectan la irritación. Generalmente es una enfermedad que afecta la estructura de la vejiga y esto conlleva a un síntoma de cistitis o irritativo urinario bajo, que es el ardor, el dolor, la frecuencia urinaria, la sensación de no vaciar, el pujo, etcétera, etcétera. De estas que mencioné, te podría decir que la más común es la cistitis intersticial. Es una cistitis crónica, no bacteriana, de origen no muy bien claro, que tiene algo de situación genética e inmunológica, se transmite en generaciones, es frecuente ver en familias enteras 2 o 3 miembros con la enfermedad. Y lo interesante de esta enfermedad es que empieza muy temprano,
empieza por ahí de los 20 y tantos años, pero generalmente pasa desapercibida porque los síntomas son muy confusos. Lo clásico es que es una paciente que orina 20 veces al día, se levanta en la noche 3, 4 veces, tiene olor a orinar, etc. Pero hay muchos síntomas confusos que desarrolla cada paciente. Eso es lo interesante de la intersticial. Cada paciente desarrolla una forma muy particular de la cistitis intersticial. Hay gente que afecta principalmente la cuestión irritativa, como es la frecuencia urinaria, el dolor, el ardor, etc. Pero hay gente que no, que le afecta, por ejemplo, el dolor durante la relación sexual, que se llama dispareunia, dolor abdominal de origen por determinar, se inflaman con frecuencia, fácilmente se confunden con colitis que no responden a ningún tipo de tratamiento. Y entonces, cuando uno ve que una mujer desarrolla un cuadro irritativo urinario bajo, no bacteriano, y no tiene ningún factor anatómico que la esté o que la lleve a esa situación, tenemos que pensar en la cistitis intersticial. Porque la cistitis intersticial tiene muchos factores que la detonan, como son el estrés, los alimentos, las alergias, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que algunas conocemos, algunas no conocemos. Pero si esa enfermedad no se trata en forma adecuada, es una enfermedad que progresa, hace fibrosis de la vejiga, genera vejigas de muy baja capacidad y por lo tanto síntomas muy terribles después de años de padecerla. Es una enfermedad que en comparación a las otras no se cura, pero se trata perfectamente bien y se controla y te permite hacer una vida normal si llevas al pie de la letra el manejo de la enfermedad. Doctor, y entonces, ¿hay algunos factores de riesgo para que alguien padezca cistitis intersticial? Mira, esa es una muy buena pregunta porque la cistitis intersticial tiene un inicio muy caprichoso, no se sabe exactamente el origen, pero lo que sí vemos con mucha frecuencia es que en las familias donde hay enfermedades inmunológicas, por ejemplo, síndrome de ojo seco, lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, etc., es frecuente que aparezca la cistitis intersticial en algún miembro. Aquí la situación es que el factor inmunológico siempre va a estar ahí y siempre les digo a mis pacientes que la enfermedad inmunológica es la misma. Lo único que cambia es dependiendo de lo que afecta. La que afecta a vejiga es una enfermedad inmunológica que yo estoy cada vez más convencido que sí hay algo ahí. Es de muy bajo grado. Afecta la parte de la estructura de la vejiga. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso crónico que se va instalando poco a poco. Un factor importante, una vez que tienes el problema inmunológico o genético, donde está la falla en la estructura de la vejiga, es tener los detonantes activos. De tal forma que una paciente que es alérgica, una paciente que vive en una ciudad contaminada, una paciente que tiene una vida donde el alcohol fluye como el agua, donde la alimentación es una alimentación de muy mala calidad, pues es una paciente que con mucha frecuencia va a desarrollar una cistitis intersticial. Ahora, ¿qué pasa? Con frecuencia es una enfermedad que se niega. Es una enfermedad que los pacientes empiezan con los síntomas y todo el mundo lo minimiza. No, algo comió, es que se comió tal cosa muy picante, es que ella es muy sana, es que come perfectamente bien, es que eso le afecta muy de vez en cuando, etcétera, etcétera. Y en realidad así empieza. Pero uno como padre tiene que estar muy al pendiente cuando una hija, por ejemplo, jovencita, empiece a tener síntomas fuera de lo normal. Van de viaje y la niña se tiene que parar en todas las gasolineras porque no aguanta 2 horas de viaje. Van a una fiesta y la niña se levanta al baño al doble o el triple de sus amigas. Van al cine y nunca aguanta una película. Si no hay un baño cerca y se tuvo que aguantar, empieza con dolor. Ese tipo de situaciones, cuando se hacen repetitivas, uno tiene que poner atención.
porque es un dato de que es una enfermedad que está iniciando. Frecuentemente tiene calendario, porque es muy común en las épocas donde hay más alergias, como por ejemplo son los otoños y primaveras. Entonces, cuando uno empieza a ver que una joven de 20 años empieza a tener un comportamiento urinario fuera de lo normal, hay que empezar a estudiar. Es probable que pueda tener una vejiga hiperactiva, en el mejor de los casos, pero si vive en una ciudad contaminada, tiene antecedentes inmunológicos en la familia, es alérgica a muchas cosas, fue asmática de niña, etc. Cuidado, es muy común que se esté instalando una cistitis intersticial. Probablemente no tenga gran cosa en los siguientes 5 años, pero va a empezar y va a empezar cada vez a ser peor. ¿Por qué? Porque los tratamientos frecuentemente son inadecuados. Se tratan como cistitis agudas. Empieza un antibiótico, empieza en otro. Hace algunos años, cuando nosotros empezamos a tratar la cistitis intersticial, el común denominador es que los pacientes llegaban con 10 o más antibióticos ya tomados. Obviamente que ahora hay mucho más información en internet, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez vemos que las mujeres cuando entran en un cuadro repetitivo ya no se esperan a estar usando antibióticos y antibióticos, vienen a consultar. Y es la forma de poder hacer diagnósticos tempranos. Los factores en general que pueden en un momento, o cuando menos que están descritos, pues es más frecuente en mujeres, es muy raro en hombres, pero sí hay en hombres también. Y por la razón que las células que están involucradas en esta enfermedad, que son las células cebadas, que son las células de la alergia, las mujeres tienen mucho mayor número de células que el hombre, porque esas células se estimulan con estrógeno. Y por lo tanto, cuando hay elementos alergénicos ambientales o contaminantes, las reacciones inmunológicas son mucho más fuertes en las mujeres. Y eso es lo que afecta a la vejiga. Doctor, ¿y para diagnosticarla, tenemos que ir con un médico o hay alguna otra forma de identificarlo? Mira, el primer paso para el diagnóstico de la cistitis intersticial es pensar en que existe. Desgraciadamente, hoy en día, y lo digo con mucho pesar, hay muchos profesionales de la salud que piensan que la cistitis intersticial no existe, que es una situación psicológica o psiquiátrica. El primer paso para el diagnóstico es saber que existe, que tiene personalidades muy características. Las pacientes de la enfermedad, sí, y son generalmente personalidades, casi un gran número psiquiátricos, pero que pasan desapercibidos porque pues, generalmente no se le da mucha importancia. Pero una vez que tú sabes que es una enfermedad que existe y que puede tener un comportamiento fuera de lo normal psicológico, hay que empezar a buscar ayuda con gente profesional que sepa manejar la enfermedad y que sepa diagnosticarla. No hay un estudio, no hay una radiografía, no hay nada que te dé el diagnóstico exacto. Lo primero que tienes es sospecharla y después empezar a investigar. Aquí en Quan Hospital, el protocolo que tenemos desde hace ya muchos años es que una vez que nosotros detectamos la posibilidad de tener una cistitis intersticial, el primer paso que tenemos que hacer es demostrar que la sintomatología está apareciendo con cultivos negativos. Eso es número 1. 2, que tenga más de 6 meses de evolución los cuadros repetitivos de cistitis intersticial o de cistitis en general. Y número 3, hacemos una prueba que es muy sencilla, que se llama prueba de potasio. Si esa prueba de potasio es positiva, generalmente la paciente tiene la enfermedad. De ahí habrá que hacer un estudio más sofisticado que es la cistoscopía para ver esa vejiga por dentro y poder tomar una biopsia que nos va a servir para descartar otras enfermedades y para hacer diagnóstico de la misma. Hay una imagen característica de la cistitis intersticial en la cistoscopía, pero se hace o se ve en vaciamiento. Por lo tanto, si un paciente se hace una cistoscopía sin tener la sospecha de cistitis intersticial, generalmente no van a llegar a un diagnóstico. Se tiene que pensar en que tienen cistitis y hay que ir a buscar. Y la forma de buscarla es distender la vejiga, que es parte del tratamiento que se llama hidrodistensión, ver la vejiga cuando se va vaciando y ahí es donde aparecen las microhemorragias o las
úlceras de Hunter, que son ya en forma más avanzada y nos permite hacer un diagnóstico exacto de la enfermedad. Muy bien, doctor. ¿Y el tratamiento de la cistitis intersticial es igual que la cistitis aguda? Fíjate que esa es otra muy buena pregunta, porque es totalmente diferente el tratamiento de las cistitis agudas, totalmente diferente. Es una cistitis que no es de antibióticos para empezar. Ahora, ¿por qué la prueba de potasio? La prueba de potasio es algo que nos ha dado a través de los años una experiencia muy importante en la interpretación, porque ese es el problema de la prueba de potasio. La estructura de la vejiga que tiene cualquier ser humano requiere de un que yo le llamo una capa protectora o un aislante para mantener orina estable independientemente de lo que comas, si es ácida, alcalina, etcétera, etcétera. Esa capa, que está en la parte más superficial del urotelio, que es la capa de Gag, es una capa que protege para que las sustancias que están en la orina no entren en contacto con la parte neurológica de la pared de la vejiga. De tal forma que cuando una inflamación de la vejiga la afecta, se daña esa capa. Pero hay un sistema de reparación que frecuentemente lo repara en menos de 24 horas. Por eso una mujer que tiene una cistitis aguda convencional con agua, la mayor parte se va a curar. Sin embargo, en esta enfermedad se nace sin el proceso de reparación adecuado. Se requiere de una serie de situaciones genéticas y entonces, ¿qué pasa? Que no tienes con qué reparar cuando una lesión de esta capa sucede. Pensar en que esa capa se va a deteriorar por infecciones, pues tendría que estar infectada todo el tiempo la mujer, cosa que no sucede. Sin embargo, la histamina es un factor muy importante de deterioro, porque esa jala a todas las células de la inflamación al sitio donde se activó. Cuando tú entras en contacto con un alergeno ambiental, sobre todo en ciudades contaminadas, generas una secreción de histamina muy importante. En las mujeres, por el gran número de células cebadas que están en la pared, obviamente que la secreción de histamina es muy importante a nivel vesical. De tal forma que eso puede permanecer en forma continua mientras tú estés viviendo en el mismo sitio y eso esté deteriorando esa capa constantemente. Bueno, cuando se deteriora esa capa y tú comes una comida normal en la cual hay una gran cantidad de iones de potasio, que se ve en los cítricos, en los berries, en los plátanos, etcétera, etcétera. La cantidad de potasio que requiere el cuerpo es mínima. Lo demás lo desechas en la orina. Cuando tú concentras la orina con potasio y esa capa está perdida, entra en contacto el potasio con la raíz nerviosa y produce una despolarización, lo que significa calambres, dolor y viene la sintomatología. De tal manera que uno de los tratamientos es la dieta. Tú tienes que mantener una dieta con alimentos bajos en potasio. Por otro lado, tendrás que buscar la forma de controlar los factores externos, como son, por ejemplo, las alergias. Hay que tener tratamientos antialérgicos cuando menos en 2 épocas del año, que son las más importantes, otoños y primaveras. Hay algunos medicamentos que utilizamos en vía oral, que son de importación, que ayudan a que esa capa se forme, y tratamientos locales, que generalmente lo que usamos aquí en Quan Hospital. Esos locales lo que tienen es que pones un tratamiento local en la vejiga con una sustancia que tiene una serie de medicamentos, actúan como si fuera una curación, ayudan a que esa capa se repare y la ventaja, como no entra al cuerpo, el efecto adverso es muy poco probable. De tal forma que el tratamiento principal aquí es cuidar la dieta, usar medicamentos cuando sea necesario, sobre todo los antialérgicos o inmunoreguladores como usamos la cimetidina, y usar un tratamiento completo para la reparación. Una vez que repara la vejiga, se quitan los síntomas. Pero si no la cuidas, esto se vuelve a presentar en un periodo de entre 3 y 4 años. De tal forma que es una enfermedad de disciplina, como siempre se lo digo a los pacientes. Es una enfermedad que te va a hacer o te va a permitir vivir adecuadamente mientras tengas disciplina. Si el día que te sientes bien, mandas a la goma toda lo que es la dieta y los alcoholes y todo, va a regresar, te lo garantizo. Pero si tú mantienes una cierta dieta, un cierto control de tus alimentos, cuidarte de los procesados, cuidarte del alcohol, etc., vas a hacer una vida normal y difícilmente vas a requerir un tratamiento adicional.
Ok, doctor, muchísimas gracias por ir contestando todas las dudas a lo largo de esta plática. Fueron muy concisas, yo creo que al menos a mí no me quedó ninguna duda, pero quería saber si alguien de nuestra audiencia se identifica con alguno de los síntomas o algún padecimiento, ¿puede venir a hacer cita aquí al hospital o cómo es? Es muy fácil, es hablar a Juan Hospital, hacer una cita. Si por alguna razón está fuera de la ciudad, podemos hacer la que son citas a distancia, que son las videoconsultas. Fácilmente podemos establecer un diálogo donde podamos ver si realmente hay un riesgo o no de la enfermedad y hacer una recomendación en un momento dado. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, doctor. Gracias.